Ya. Entonces, hoy día vamos a trabajar eh, lo que yo voy a denominar tópicos éticos. ¿Por qué son tópicos? Porque son lugares que la ética trabaja. ¿Ya? Recuerden que, como vimos en la clase pasada, la ética es una subdisciplina de la filosofía que justamente se preocupa de las definiciones adecuadas de el bien, la virtud y la felicidad, que digamos podrían ser las tres, la trinidad de la ética, digamos. ¿Sí? Aquellos tres objetos o aquellas tres cosas que son la preocupación básica de la ética. Es decir, lo que es bueno, lo que hace a una persona buena, como muy bien dijo el Marcelo, las cualidades que hacen que alguien, cuando yo digo, ese es un virtuoso, lo mismo que decir que esa persona es buena. Entonces yo digo que ese es bueno porque en él encuentro expresiones de lo que yo considero bueno. Entonces, un hombre que es generoso, por ejemplo, digamos una cuestión como en los chilenos. Un hombre que es generoso, un hombre que es responsable, un hombre que es trabajador. Nosotros en general decimos que es un virtuoso, es una persona buena, cuida a su familia, lo que sea. Entonces nosotros decimos es una buena persona. ¿Ya? Y eso lo sabemos por las cualidades que esa persona presenta. Porque, bueno, yo creo que ustedes lo saben tan bien como yo, no sabemos nunca lo que pasa en la cabeza de alguien. ¿Cierto? Vemos rostros, no corazones, decía una abuela mía. Buenas tardes, Bastián. Eh, entonces, sumamente importante para la ética definir estas cosas. Y luego la felicidad, porque la felicidad ya no es solamente las características que hacen a alguien bueno, lo que nosotros denominamos virtuoso, sino que la felicidad se refiere a la vida que merece ser vivida, la vida que es feliz, ¿ya? Entonces, yo quería partir preguntándole a ustedes, pero yo sé que con ustedes he tenido varios problemas de participación, donde pregunto y me responden pocos, digamos, pero me gustaría que por lo menos los que ya han hablado, como el Marcelo, el Lucas, eh, si se la jugarían con algún tipo de definición o caracterización o descripción de estos tres tópicos, ¿ya? Si, por ejemplo, el Marcelo se la jugó con una muy, o sea, con una muy adecuada definición de virtud, así que si alguien más se la quiere jugar con una definición del bien, por favor, lo espero. Por último, por el chat. Son acciones que consideramos como adecuadas dentro de algún tipo de sociedad, porque cada sociedad tiene como su propia, decirlo, ética, o qué es lo que se considera correcto o no. Lo voy a corregir ahí para que recordemos un poco las diferencias que hemos hecho anteriormente, porque esto usted lo sabe o debería saberlo, y es que recuerde que ética es la disciplina de la filosofía que estudia la moral. Y la moral son los comportamientos racionalizados dentro de una sociedad. Y luego están las tradiciones, que son los comportamientos no racionalizados dentro de una sociedad. Entonces, por ejemplo, una sociedad puede considerar bueno, pensemos en los aztecas. Los aztecas consideraban bueno sacrificar gente. ¿Por qué? Porque según ellos, la sangre humana hacía que el sol siguiera andando. Por lo tanto, ellos tenían que hacer sacrificios diarios para que el tiempo continuara y el sol siempre saliera. Cuando ellos daban sangre para que el sol renaciera del asesinato que ocurría todos los días, el asesinato que es la noche, el asesinato del sol. ¿Ya? Entonces, ellos consideraban por tradición que estaba bien hacer eso. Pero cuando nosotros hablamos de comportamiento racionalizado, ¿ya? Es cuando agregamos más elementos a las consideraciones que tenemos inmediatas. Entonces, uno podría decir como un comportamiento racionalizado no dejaría que alguien fuese sacrificado porque sabemos, por ejemplo, que el sol no requiere de sangre humana para salir todos los días. Entonces, la moral ya entra con un proceso de mediación de la razón, es decir, nosotros pensamos, reflexionamos en torno a la acción que estamos realizando.
para saber si vale la pena o no. Entonces, hay sociedades donde el asesinato puede ser relativamente normal, pero nosotros no por eso vamos a dejar de considerarlo, vamos a decir que es bueno. Lo que decimos es que es parte de su tradición. Eso no implica que es moral. ¿Ya? Entonces, cada sociedad, uno podría decir, cada sociedad tiene su propia tradición, pero la moral tiene un cierto componente, como es racional, y pasa por un proceso de racionalización, la moral tiene tintes bastante más universales. ¿Ya? Obviamente que no es totalmente universal y toda la cuestión, pero la moral tiene como, podríamos decir, como ciertos componentes que son racionales y que por lo tanto se acercan un poco a la matemática de repente, que es como 1 más 1 es 2. Eso lo puede decir un azteca, o lo puede decir un africano, o lo puede decir un europeo. Como que no diríamos que las matemáticas varían por cultura, ¿cierto? La moral también, como matar a alguien, porque, por ejemplo, hay una cuestión que es casi universalmente válida dentro de todas las sociedades como valor negativo, que es ser cruel, entendiendo crueldad como violencia innecesaria. Como pensemos, una persona, no sé, se encuentra con alguien que ya está en una situación, piensen, no sé, un discapacitado, una persona que tiene, no sé, algún problema para caminar, o está paralizado, o tiene algún problema, y yo le saco la cresta en el suelo. No hay casi ninguna sociedad ni ninguna moral en el mundo que sostendría que eso puede ser bueno, ¿ya? Porque en el fondo eso es un acto cruel. Hay una persona que no me ha hecho nada y que más encima no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Y yo me ensaño con él por las mismas razones. Nosotros siempre consideramos que esa gente es degenerada, que es perversa, etc. Muy difícil encontrar, de hecho, tú lo podéis ver hasta en las cárceles, cuando vemos a la gente que uno podría decir que ha cometido atrocidades en la sociedad, que ha robado a gente, que ha matado, etc. Tú les preguntáis acerca de ese tipo de comportamiento y ellos en general lo consideran negativo, ¿ya? Porque en el fondo hay una cierta razón que está intermediando en eso, porque tú decís, ¿qué te puede haber hecho alguien que no puede ni caminar ni en realidad hacerte ningún daño físico para que tú gratuitamente le saquís la cresta? ¿Ya? Entonces, eso es como complicado, porque por ejemplo los casos donde tú tenés que entran ladrones y violan o matan a las personas que están adentro, las maniatan o toda la cuestión, tú cuando veías eso, en general esa gente tiene su justificación moral, que no te digo que sea correcta, pero cuando tú habláis con ese tipo de personas, en general ellos su justificación moral es entre yo soy una persona dañada por la sociedad, abandonada por la sociedad, ya, o sea, me tocó vivir la parte dura de esta sociedad, y este otro loco es un privilegiado. Entonces, en el fondo, lo que yo le hice fue como, uno podría decir, como una retribución. En el fondo, vivir en una sociedad, uno podría pensarlo así, o sea, tú tenías las personas que viven en Vitacura, Las Condes, lo que sea, tenías una persona que vive en una casa, no sé, de 700 millones de pesos, gana un sueldazo gigantesco, toda la cuestión, ha vivido siempre privilegiado, su papá también era profesional, lleva, no sé, 15 generaciones de que todos sus parientes han sido alguien importante en Chile o lo que sea. En el fondo viene una familia de privilegio, y una familia de mucha tranquilidad económica, de que nunca le ha faltado el pan en la mesa, etc. Luego tú tenías otra persona que vive lo peor de esta sociedad, que es como los papás no querían tener un hijo, eran drogadictos, le dieron droga desde cabro chico, después no sé, un narco lo agarró como soldado. Entonces, y ese tipo después, entonces, logró salirse como de soldado del narco y después se hizo un tipo que se dedicaba a robar casas. Entonces, uno puede pensar que esa persona al hacer las atrocidades que hizo, como violar mujeres o violar hombres dentro de su casa, después de robarle y después matarlo, lo que sea, sí, son actos horribles y no voy a estar justificándolo. Pero él es capaz de darte una razón y decirte, sí, lo que pasa es que yo me estoy vengando. Hay una venganza. Su violencia no es necesariamente innecesaria. Mientras que en el caso que yo estoy relatando, como ver una persona discapacitada en la calle y que yo lo vea, y como es discapacitado, así como es indefenso, y voy y empiezo a sacar la cresta, y lo golpeo en el suelo o lo que sea,
eso ya ni siquiera cuenta como venganza. Eso es solamente violencia absolutamente gratuita. ¿Ya? Y en general, por ejemplo, eso es considerado inmoral de cualquier forma, porque no hay razón posible que justifique mi actuar. Mientras que en el caso, a pesar de que las razones sean medias turbias, las razones de esta persona que se está vengando, digamos, societalmente, se está vengando. Tiene una razón posible. Mientras que en el caso del golpe gratuito al discapacitado, la razón posible ya se te va un poquito, ya no hay una razón tan posible. ¿Ya? Entonces, Marcelo, te lo reafirmo para que diferenciemos, ¿cachai? Seamos capaces de diferenciar entre tradiciones, que esas cuestiones varían en todas partes. Los argentinos somos distintos de los chilenos, los santiaguinos somos distintos de los rancagüinos son distintos de las personas que viven en Concepción, porque mantenemos diferentes tradiciones, tenemos diferentes historias. Pero la moral sí mantiene ciertos criterios relativamente universales, uno podría decir como criterios mínimos universales, donde, por ejemplo, la crueldad en general está mal vista, el asesinato, ser como absolutamente, no sé, por ejemplo, en todas partes está mal visto cuando alguien destruye algo que se construyó para el bien. Como por ejemplo, no sé, piensen con los consultorios cómo funciona todo lo que tiene, imagínense, no sé, que alguien quemara un consultorio. No se consideraría, muy difícilmente, alguien consideraría esa cuestión moral, porque en el fondo el consultorio le sirve a la gente. Entonces tú decís, ¿por qué alguien destruiría algo que, a pesar de que puede funcionar mal y lo que tú queráis, igual ayuda, algo ayuda? ¿Ya? Entonces, como que ese tipo de cosas ya son inmorales y morales. La tradición es otra cosa. ¿Ya? Pero gracias, Marcelo. Ya. Eh, tenemos Kelvin. Kelvin, tú también lo dijo. ¿Y felicidad? ¿Alguien? ¿Qué es la felicidad? Un sentimiento de goce de la persona al disfrutar de algo que está bien, por decirlo así. Ya. El amo. Ya está bien, Lucas. Yo creo que tenemos, o sea, vamos, como todas las definiciones, vamos a tener que hacerle su dada de vuelta, pero la pregunta acá, y yo creo que es una pregunta válida, es saber si es que la felicidad solamente puede surgir de disfrutar algo que está bien. ¿Alguien podría ser feliz disfrutando algo que está mal? Ya, el Bastián dice que es una sensación de bienestar, y el Carlos dice que la felicidad es darse cuenta de que hoy juega el Barça con la Juve. Ya, entonces acá están los dos diciendo que en el fondo una cierta sensación de bienestar. Llamarían felicidad al placer. Entonces, perdón, me equivoqué. El placer, digamos, sería felicidad por lo menos para el Bastián y para el Carlos. Es decir, sentirse bien. ¿Ya? Luca, te quería preguntar primero si es que el sentimiento del goce, que también podría ser considerado placer, pero tú le estás agregando algo más, que tú decís que disfruta algo que está bien. ¿Usted cree que una persona que hace cosas malas no es feliz? O sea, también él puede ser feliz porque igual Ya. él puede sentir placer o goce al hacer algo que, bueno, la sociedad no considera bien, pero él quizá lo disfruta, él se siente feliz haciendo eso. Ya, sí, claro, porque el placer como que, a pesar de que pueda ser algo que sea considerado malo o que sea malo en realidad, puede seguir sintiendo placer respecto a eso. ¿A alguien más se le ocurre alguna objeción algo, o alguna reflexión en torno a lo que es la felicidad? ¿Por chat o por audio?
¿No? Ya, yo les voy a ofrecer, digamos, la respuesta estándar cuando uno responde, o sea, cuando uno intenta, de cierta manera, desmantelar un poco la noción de que el placer o el sentimiento de goce es igual a la felicidad. Cuando uno lo intenta desmantelar, uno dice algo como esto. Imagínense que el Carlos hoy día juega la Juve con el Barça. Y yo pesco al Carlos y lo pongo a ver la Juve con el Barça. Le va a producir placer. Pero mientras está viendo la Juve con el Barça, sin alejarle, o sea, sin intervenirle su visión de la tele o donde esté viendo el partido, voy a torturar a su familia. La pregunta es, el placer que está recibiendo al ver el Barça, la Juve con el Barça, ¿lo haría feliz a pesar de que por mientras estoy torturando a su familia? Claramente. Entonces pareciera, de cierta manera, que el placer no basta para constituir felicidad. Y de hecho este ejemplo se pone como una cuestión mucho más radical. Porque piensen que, ya, digamos que el placer de ver el Barça con la Juve quizá no es tan grande, para que deje, como, de cierta manera, como que si se pone a torturar a tu familia, no intenté intervenir. Como que tú dirías, entre seguir viendo el Barça con la Juve o intervenir mientras están torturando a mi familia, voy a intervenir y voy a sacar a este loco enfermo, está torturando a mi familia. ¿Cierto? Pero acá pensemos entonces en una droga, así como heroína o algún tipo de droga de diseño, como éxtasis o algo así. Pues espérate tiempo. Ya. Como éxtasis o heroína o lo que sea, que son drogas de muy alto placer, digamos, como que te dan una sensación cerebral de mucha felicidad, ya, o una mezcla de heroína con éxtasis, ponle tú. Y esa mezcla te la pongo en la droga mientras torturo a tu familia y te obligo a verlo. Te obligo a ver a tu familia siendo torturada mientras está llena de esa droga. Entonces, uno podría decir que esa persona va a sentir placer, porque en el fondo su cerebro está tirando todas las hormonas y toda la cuestión que corresponde para que nosotros sintamos placer. El problema ahí sería preguntarnos si es que mientras estoy haciendo eso, la persona se va a considerar feliz, a pesar de que físicamente esté sintiendo placer, su familia está siendo torturada frente a su ojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te muestra ese ejemplo? Ese ejemplo lo que te muestra es que la felicidad no es suficientemente pensada como placer. O sea que solamente placer no basta para pensar la felicidad. La felicidad también requiere un cierto estado del mundo y de uno mismo, que no solamente el placer. Ya como que pareciera que la felicidad es un poco más exigente. Ya, porque si no, por ejemplo, un adicto a la heroína, podríamos considerar que es feliz, porque tiene altas dosis de placer varias veces al día inyectándose la cuestión en la pena. Sin embargo, si yo creo que si habláramos con esa persona que quizá, o sea, que ha perdido su deseo sexual, que ha perdido su salud, que ha perdido su claridad mental, difícil que consideremos que esa persona es feliz. ¿Ya? Y de hecho es cosa de ir a hablar así como con adictos y toda la cuestión, es una situación realmente terrible. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que pensar que pareciera que sí es necesario el placer para la felicidad. O sea, como que sería muy difícil pensar que alguien es feliz en un sufrimiento infinito. ¿Cierto? Así como que yo mirara así a una persona muriéndose de hambre y dijera, oh, cuánta felicidad. ¿Cierto? Te pareciera que una dosis de placer es necesario para considerar la felicidad. Sin embargo, pareciera que el puro placer no es suficiente para explicar la felicidad. ¿Ya? Acá acaba de aparecer una noción que yo no pensé en enseñarlo hoy día, pero como le estoy explicando, de repente aparecen cosas que uno no... que es la diferencia entre necesario y suficiente. ¿Ya?
El placer parece ser necesario para la felicidad, pero no suficiente. Es decir, para explicar el fenómeno de la felicidad, necesito, pareciera, tener una cierta noción de placer, es decir, la persona no se está muriendo de hambre, no está pasando por un tiempo terrible en su vida, no tiene algún tipo de problema en el cerebro que le produce una depresión endógena, etc. Es decir, pareciera que tiene que haber una cuota de placer para considerar la felicidad. Pero el puro placer no es suficiente para explicar la felicidad. Entonces, lo que quiere decir es, si algo es necesario pero no suficiente, significa que necesitamos el placer más algo que todavía no sabemos, y quizá más N o P, ¿cierto? Es decir, que tampoco sabemos cuántas condiciones son suficientes para terminar de explicar la felicidad, pero al menos tenemos una propiedad necesaria. ¿Ya? Entonces, estoy de acuerdo con ustedes de que la felicidad tiene que ver con el placer, tiene que ver con un sentimiento de goce, ¿sí? Pero no es suficiente para explicar la felicidad y el sentimiento de goce. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es medio enredado? Ya. A ver, déjeme pensar un ejemplo. Ya. Piense que tiene que viajar del punto A al punto B. Sí. De la Florida a Independencia. No tengo idea si es que quizá haya una micro que haga el pique de una, ¿ya? Pero yo le podría decir, por ejemplo, digamos que el pique de la Florida a Independencia tenga que ser micro, metro, micro, hasta el lugar donde usted quiere ir, o sea, donde su polola. Entonces usted está en su casa en la Florida, tiene que ir a donde su polola en Independencia. Y usted tiene que tomar micro, después metro y después micro. Para que usted llegue a la casa de su polola, es necesario que tome el metro, pero no es suficiente. Porque para que sea suficiente, para que usted llegue a la casa de su polola, tiene que tomar una micro, después el metro y después otra micro. Entonces también es necesario tomar micro para llegar a la casa de su polola, pero no es suficiente. ¿Se entiende? ¿Ahora? Ya, bacán. Bacán bastante. El resto también, por favor, comuníquese, si necesito saber si lo entienden. Gracias, Martín. Bueno. Ya, entonces, acá pasa lo mismo. Pareciera que la felicidad es como el metro, ¿cachai? Que es necesaria para considerar la... Perdón, que el placer es necesario para considerar la felicidad, es decir, como la micro que tengo que tomar para la casa de mi polola, pero no es suficiente, porque pareciera que nos falta algo más, que nos faltan más cosas. ¿Ya? Porque como les dije, puro placer, yo puedo tener un ser humano que está viviendo en puro placer en este momento, si le meto droga. Le meto 3 drogas y tengo un ser humano que está viviendo en puro placer. Sin embargo, puedo hacer que a pesar de que esté en puro placer, sea infeliz, torturando a su familia frente a sus ojos, por ejemplo, o a sus seres queridos, si es que no son su familia. ¿Ya? Entonces, y de hecho uno podría considerar que obligar a alguien a ver a su familia ser torturada mientras siente placer, por pastillas y por alguna inyección de heroína, es casi una tortura. ¿Cierto? Que en el fondo no estáis generando una experiencia aún más traumática, porque en el fondo estáis sintiendo placer, porque estáis obligados a sentir placer porque tu cerebro está haciéndolo, y sin embargo tenía una de las imágenes más horrorosas que podríais tener frente a ti mismo. ¿Ya? Entonces, gracias chiquillos, me parece que está súper bien que hayan pensado que el placer es parte de la felicidad, pero recuerden esta distinción. El placer es necesario para la felicidad, pero no suficiente. ¿Ya?
¿A alguien se le ocurre otra cosa que les falta a la felicidad? O sea, que les falta el placer para que lo podamos considerar felicidad. Por ejemplo, acá creo que fue Lucas, el que dio la primera definición, él le agregó algo. Él dijo un sentimiento de placer más algo que está bien. Lo que nos parece extraño ahí es que, y claro, cuando le preguntan a Lucas si es que era feliz alguien que hacía algo que estaba mal, él me dijo, bueno, pero que igual puede sentir placer. Pero ahora que sabemos que el placer no es suficiente para explicar la felicidad, ¿creen que lo que dijo el Lucas al principio está bien, está mal? ¿Se les ocurre otra cosa que uno tendría que agregar a la felicidad para comprenderlo? Leo el tiro lo que escribió. Seguridad. ¿Ya? ¿En qué sentido me puede explicar, por favor, Bastián? Suena interesante, no le termino de entender nomás. Por favor, Bastián. Si se puede explicar. Ya. Ya. Pero todavía no entiendo bien el sentido de estar protegido. ¿Qué significa estar protegido? Como que no vaya a pasar nada que podáis considerar negativo. Ya, ya. O sea, como en el fondo estar tranquilo de cierta manera. Porque uno podría pensar, por ejemplo, si es que entonces alguien... Tranquilo, por favor. Ya, saber que es difícil que ocurra algo. Ya, lo estoy entendiendo un poco más, pero yo, por ejemplo, pienso en esta situación. Una persona que se dedica a hacer esta, como, ¿cachai? Cuando ponen como dos edificios y ponen un cable y la persona tiene que cruzar, ¿cierto? Digamos, o alguien que hace parkour, ponte, ¿cierto? Uno podría decir que esa persona no es feliz en la medida en que no se siente protegido o no está protegido realmente, sino que está arriesgando un poco su vida. Porque imagínense, no sé, porque realmente los tipos de parkour se tiran de un tercer piso, que si tú llegáis a hacer mal la voltereta al final, te mataste. Profe, pero ser feliz no tiene que ir de la mano con hacer el bien o con lo que es el bien. Es Ya, que como, Marcelo, dímelo. es que como que algo así, como que no sé si está tratando de decirnos con los ejemplos anteriores que uno puede hacer atrocidades, pero no sé si la persona al final de todo eso es feliz. Pero sino que siente placer en el momento, pero no sé si es como llamarlo felicidad. Ya, sí. Como que me parece súper bien la reflexión que estoy realizando, porque, pero yo no estoy intencionando acá los ejemplos. Solamente puse como ejemplo eso porque nosotros, por ejemplo, muchas veces, pero esto ya tiene que ver con algo lingüístico, no es necesariamente verdadero o falso. Qué linda la burbuja ahí. Que que nosotros en el lenguaje cotidiano, cuando alguien es, digamos, mala persona, le decimos infeliz, ¿cierto? Entonces pareciera que igual tenemos, de cierta manera, en nuestra cabeza un poco atado la felicidad con las cosas que se hagan bien. Pero yo no estoy intentando eso. Recuerden que acá, recuerden esto, que nosotros, esta cuestión, el bien, la virtud y la felicidad son tópicos éticos, son lugares de reflexión ética. Pero si nosotros se acuerdan de la clase pasada que hablamos de metaética, de las teorías que fundamentan la moral, en esas teorías que fundamentan la moral, la situación es distinta, porque las teorías que fundamentan la moral te dirían diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, un utilitarista te va a decir, ¿qué es el bien? El bien es el placer de la mayoría. ¿Qué es la virtud? La virtud es encargarse de, o sea, que todas tus acciones estén pensadas hacia el placer de la mayoría. ¿Qué es la felicidad? El placer mismo. Estar en una sociedad donde todos vivimos en el placer de la mayoría. Esa sería la respuesta del utilitarista.
¿ya? Porque él cree que el placer es el bien. ¿Cuál sería la respuesta, por ejemplo, si es que alguno de ustedes recuerda, si no lo tengo que decir yo nomás, pero cuál sería la respuesta del que cree en la teoría del mandamiento divino? ¿Qué sería el bien para el que cree en la teoría del mandamiento divino? ¿No? ¿Nadie? Hemos hecho guías, clases acerca de esto. Ah, bueno, verdad que igual la clase pasada me equivoqué yo y no les mandé el link no les mandé el link al Classroom. Pero Eh, si la que vieron después, mandado por Dios. exacto. Gracias, Marcelo. Bien. Entonces, ¿qué sería la virtud para la teoría del mandamiento divino? Hacer según lo que a Dios le parezca bueno. Exacto. ¿Y la felicidad? Eh, Seguir como el camino de Dios o lo que Dios quiere. Exacto. Entonces, en el fondo, por ejemplo, la teoría del mandamiento divino, la virtud y la felicidad como que se empiezan a entremezclar, no están tan diferenciadas. Porque la virtud sería seguir la palabra de Dios y la felicidad sería como casi como el regalo que Dios te da por seguir su palabra. ¿Ya? Pero igual ahí hay cosas extrañas, porque la teoría del mandamiento divino igual tiene como cosas que nosotros igual consideraríamos medio raras. No sé si ustedes conocen la historia de Abraham e Isaac. Creo que quizás se la he contado antes también. ¿Les suena Abraham e Isaac? Eh, no que habían matado a Isaac, una cosa así, ya lo había sacrificado. Ya, por ahí va. ¿Alguien más que tenga sus estudios El bíblicos más? que Fue un tenía rebelde de que Dios que tenía que como hacer probar cómo sacrificio se de muere. animales y después también integró a su hermano, ¿era ese o no? En el sacrificio para Dios, ¿o no? Era ese. No, ese es Abel contra Caín. Me equivoqué, po. Pero claro, también tenía ahí un punto. Eso sí, Caín sí fue castigado. Porque lo que pasa es que Abel era como muy amado por Dios y Caín no tanto. Entonces, Abel cuando hacía los sacrificios, como que, bueno, Caín y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva. Caín cuando, perdón, claro, Caín cuando hacía su sacrificio, no, el humo no llegaba muy lejos, como que el sacrificio no ardía mucho, mientras que el sacrificio que hacía Abel, como que le iba a la raja. Entonces, como que Dios amaba más a Abel y Caín envidia, lo mata. ¿Ya? Pero la historia de Isaac y Abraham es una historia bien extraña, digamos, en términos morales, y de hecho es una historia que uno se la podría plantear a un cristiano muy ferviente para preguntarle si es que uno tiene que seguir la voluntad de Dios. Porque hoy voy a contarle la historia y después vamos a pensar cómo lo veríamos hoy por hoy. La historia parte así: Abraham con su señora eran muy ancianos ya, y ya pensaban que se le había pasado la vieja de tener hijos, pero ellos siempre habían deseado tener hijos, durante toda su vida. Entonces, Abraham era un hombre de mucha fe, un hombre que rezaba mucho, un hombre que siempre atendía las reglas que Dios ponía, que seguía el bien, bajo la teoría del mandamiento divino. Y la cuestión es que Dios les da el regalo de la vida. Y su señora, a pesar de, no me acuerdo qué edad tenía, pero digamos, tiene una chorrada de años, o sea, ya le había pasado la menopausia varias veces, eh, su señora eh, se da cuenta que está embarazada. Y tienen a su hijo, Isaac. ¿Ya? Entonces, un hijo ultra amado, o sea, es un regalo finalmente de Dios, ¿cierto? Entonces, Abraham felicísimo con su hijo, lo adora, su señora lo adora, ¿cachai? Por fin se realizan como personas, según ellos, ¿cachai? Porque en el fondo lo único que querían y habían querido era un hijo. Y piensen, no sé, pues esto es una historia que está escrita en la antigüedad, digamos, el tener hijos. Mientras más atrás nos vemos, tener hijos es más importante. Recuerden que la mortalidad infantil, la falta de vacunas, los niños se morían por montón. Entonces, tener hijos y que sean saludables era considerado una gran cosa en la antigüedad. ¿Ya? Entonces, Abraham y su señora, se me olvidó el nombre, que debería acordarme, pero se me olvidó, están muy felices con su hijo, regocijados uno por ellos. Pero un día, Dios se comunica con Abraham y le dice que tiene que sacrificar a su hijo.
como se sacrifican los animales. Y Abraham acata. Es la palabra de Dios. Lo que Dios da, Dios lo puede quitar. De cierta manera uno podría pensar, ¿cierto? Y Abraham camina en silencio junto a su hijo no sabe cuál es el plan. Dice, no, tenemos que ir a hacer tal cosa, no me acuerdo qué cosa tenían que hacer, pero algo tenían que hacer. Se lleva a su hijo, lo sube a un cerro, y de repente se da cuenta el hijo de que su papá lo va a sacrificar. Pone a su hijo encima de la piedra, toma el cuchillo, y yo sé que aquí ya las cosas ya empiezan a ser distintas, ¿eh? Porque mis estudios bíblicos igual son, digamos, no son muy completos, que no soy creyente, y estoy haciendo clase. ¿Ya? ¿Puedo ir a jugar con un ratito? Por favor. Sí, vaya para allá. Mis estudios bíblicos en general están, el Génesis, por ejemplo, que es donde está la historia de Abraham, yo la estudié en latín, ¿ya? Yo la estudié como en lo que se llama la Biblia Vulgata, que es una traducción directa de la Septuaginta, ya que es la primera Biblia traducida del hebreo al griego, por los 70 sabios de Alejandría, ¿ya? Entonces, esta historia yo la interpreto así, ¿ya? Pero yo sé que las traducciones varían, entonces si hay alguien, por ejemplo, que acá tenga más estudios bíblicos, que yo me corrija si es que mi interpretación no es la correcta. Pero yo, por lo que interpreté de lo que leí, es que Abraham toma el cuchillo y apuñala a Isaac. O tiene toda la intención de apuñalarlo, pero justo antes de que el cuchillo entre en la carne del niño, un ángel cambia al niño por una cabra y termina sacrificando un animal en vez de a su hijo. ¿Ya? Y Dios le dice a Abraham como, Abraham, realmente eres como, o sea, como, realmente eres como un hombre de fe, ¿cachai? Y Dios, como que en el fondo, felicita a Abraham, le dice, no, que eso no puede ser, ¿cachai? El ángel también le comunica cosas. La cuestión es que Abraham después sigue viviendo y se vuelve casi un patriarca. De hecho, es el patriarca de las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo. El cristianismo, el Islam y el judaísmo, los 3 son religiones abrahámicas. Son religiones que empiezan con Abraham. Abraham es el primero, como uno podría decir, como de los primeros que se comunican con Dios, antes de Moisés y todo. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de lo que les estoy contando? ¿Qué pasaría si hoy día nosotros conociéramos a una mujer o a un hombre que nos dijera que Dios le dijo que tiene que sacrificar a su hijo en la montaña? Y se lleva a su hijo y lo sacrifica, y como Antares de la Luz. Pues. Sin embargo, claramente no pasa este cambio final donde Abraham está a punto de sacrificar a su hijo y el ángel le cambia al niño por un cordero, sino que termina matando a su hijo. ¿Nosotros qué diríamos de esa persona? Hoy por hoy. Está loca. Exactamente. Está loca y es un creyente extremista, porque Claro. hoy en día igual no sé, bueno, ha aumentado la cantidad de las personas que no creen en Dios, por decirlo así. Es verdad, sí, tenemos una sociedad cada vez más atea, o también cada vez más laica. Pero claro, uno diría que está loca. Y esa persona, ¿dónde tendríamos que meterla entonces? En el psiquiátrico. Porque si alguien llega y me dice que habla con Dios, yo por lo menos, yo pienso que esa persona o me quiere engañar o tiene algún problema psiquiátrico, es decir, tiene algún tipo de grado de esquizofrenia o algo así, porque en el fondo cuando yo veo, o sea, yo he estudiado poco psicología y psiquiatría, pero una de las cosas principales de los esquizofrénicos es que escuchan voces. Entonces, ¿qué diferencia a la voz de Dios que viene, digamos, desde la nada, porque no se materializa, ¿vio? A la voz que puede sentir un esquizofrénico? ¿Ya? Entonces, digamos que la historia ahí de Abraham, yo no creo que Abraham haya sido muy feliz al ser virtuoso. Que en el fondo, si la virtud es seguir lo que es bueno, y la palabra de Dios es lo bueno según la teoría del mandamiento divino, pareciera que en ese momento donde Abraham se ve obligado a sacrificar a su tesoro, no es muy feliz.
Pero hay otras interpretaciones que dicen que en realidad esa es la suma felicidad, como cumplir con total cabalidad la palabra de Dios. ¿Ya? Ahí hay diferentes posturas, pero yo les estoy diciendo como en el fondo uno sería contraintuitivo respecto a lo que hemos visto, que era necesario el placer para considerar la felicidad. No me imagino que tenés que sacrificar a tu hijo después de habérselo pedido a Dios durante toda tu vida y tener más de 100 años, sea muy placentero. ¿Ya? Y respecto a la ética de la virtud, lo mismo, ¿cierto? Entonces, ya no les voy a pedir a ustedes para que vayamos más rápido, pero en el fondo, ¿qué sería el bien? Las acciones que perfeccionan al género humano. ¿Qué sería la virtud? Realizar esas acciones. Ser alguien que realmente realiza las acciones que mejoran al género humano. ¿Y qué sería la felicidad? El estado de constantemente estar realizando las acciones que mejoran al género humano. ¿Ya? Hasta ahora, de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Qué bueno, Bastián. ¿Alguien más? La gracias, Nico. Ya, pues chiquillos, tengo 17 conectados. Yo sé que hay 5 viendo Instagram y otros que dejaron la cuestión conectada y se fueron a tomar desayuno, a jugar videojuegos. Pero, de los que están conectados, por favor. No hay duda. ¿Cómo? Que no hay duda. Bacán, gracias, Benjamín. Gracias, Martín. Marcelo, ¿tú estás bien? Sí, profe. Bacán. Voy a revisar por nombre nomás. El Carlos también conversó hace poco. Carlos, ¿tú estás claro con lo que estamos hablando? Clarísimo, profe. Claro como el Buenísimo. agua. Bacán. Buenísimo. Y los otros no he visto ninguno más interactuar conmigo. Ya. Qué bueno. Entonces, acá, yo por qué les estoy enseñando esto porque creo que es importante que sepan que la felicidad, la virtud y el bien no tienen una pura forma de ser pensados, ¿ya? Y de hecho, las 3 formas que les estoy mostrando son solamente 3 teorías. Pero en ética, no sé si ustedes se leyeran un libro que se llama de Metaética, de Ayer, que es un filósofo inglés de principios del siglo XX, se darían cuenta de que esta cuestión es un juego de niños lo que le estoy pasando. O sea, la metaética de Ayer analiza, creo que 125 posturas, 126 posturas posibles frente a la felicidad, la virtud, el bien, etc. ¿Ya? Entonces nosotros ahora hemos visto 3, pero yo creo que son 3 que son muy importantes. Y de hecho, 3 que están muy atados con nuestra propia sociedad. ¿Ya? Nosotros en Chile consideramos en general que aquel que es feliz siente placer. ¿Ya? Lo cual sería muy utilitarista de nuestra parte, ¿cierto? Porque es parte como la teoría utilitarista lo piensa. Y también otros que piensan que la felicidad, de repente, hay otros que son más, que tienen otras posturas. La mayoritaria, según yo, es que el placer es felicidad en Chile. Pero también he visto gente que de repente también considera que la felicidad es la autosuperación. ¿Ya? Y eso estaría mucho más cerca también de la ética de la virtud. ¿Ya? Por ejemplo, me parece que nuestra sociedad está muy laicizada. Entonces, pocas veces me he encontrado con posturas donde me digan que la felicidad es seguir la palabra de Dios sin chistar. ¿Ya? Y soy profe de muchos estudiantes también. Entonces, por eso se las muestro, porque en el fondo la postura de la teoría del mandamiento divino es una postura importante históricamente. Porque en el fondo cristianos, islamistas, judíos, pueden tener diversas interpretaciones respecto a eso. Pero sí en el fondo van a tener alguna consideración respecto a la palabra de Dios y el bien, ¿ya? Y eso son religiones ultra importantes hoy y que están marcadas y que van a estar marcadas en nuestra futura constitución, ¿ya? No sé, el Islam no ha llegado tanto a Chile, pero sí el cristianismo. ¿Ya? Nuestra sociedad se sigue declarando muchas veces católica, las personas que son evangélicas están en ascenso igual, a pesar de que el Lucas crea que nos estamos volviendo más ateos, igual los evangélicos en Chile son cada vez más gente.
¿Ya? Entonces es importante saber las teorías del mandamiento divino porque en el fondo uno se va a encontrar con esas personas durante su vida. Luego la utilitarista porque yo creo que es la que más ha permeado, la que más ha estado dentro de nuestra sociedad. Y luego la ética de la virtud porque, bueno, por lo menos para mí, yo tengo mucha más, me parece mucho más llamativa filosóficamente, o sea, es la teoría que a mí me gusta investigar, la teoría que a mí me gusta es la ética de la virtud. ¿Ya? Entonces, o sea, se las propongo porque a mí me parece razonable, porque encuentro que es buena, encuentro que ha sido poco estudiada, que no la muestran mucho, que nuestros conceptos morales o como nosotros vivimos en Chile, no hablamos mucho de la ética de la virtud. Que en el fondo tenemos poca vocación de excelencia, poca vocación de ser, de mejorarnos, de estar en constante perfeccionamiento. ¿Ya? Y yo creo que es importante que sepamos que eso es una opción en la vida. Vivir intentando perfeccionarnos, ser cada día mejor. ¿Ya? Y entonces estos tópicos éticos también van a entrar dentro de su futura evaluación. ¿Ya? Porque ahora vamos a hacer una evaluación, no sé si la profe Giovanna les ha contado, o la profe Jenny, vamos a hacer una evaluación que va a ser en conjunto respecto a los discursos públicos. ¿Ya? Entonces, yo se las estoy anunciando ahora, me daría la casa y soy el primero en anunciarla, pero se las digo al tiro porque yo sé que no los veo en 2 semanas más. Entonces, que lo tomen en consideración, porque yo quiero que dentro de ese discurso público haya algo de lo que hemos hablado en esta clase y lo que hemos hablado en las clases pasadas. Es decir, esté trabajado algún tópico ético. Estos son, digamos, los tópicos éticos principales. El bien, la virtud y la felicidad. ¿Ya? Son como los tópicos éticos importantes. ¿Está bien, chiquillos? ¿Se entendió lo que dije al final, cierto? Sí, profe. Vale. Vale. ¿Ya? O sea, la futura evaluación quiero que dentro del discurso estén metidas un poco estas cosas. Por ejemplo, el bien. Uno puede considerar, por ejemplo, siendo un utilitarista, la felicidad, o sea, el placer de la mayoría. Entonces, no sé, por su discurso público, ustedes mencionen el bien como el horizonte hacia el cual nosotros queremos avanzar, que todos estemos mejor, que todos, por ejemplo, como dice el Bastián, tengamos más seguridad, por ejemplo, en nuestras casas, en nuestra vida, que todos tengamos más placer, que todos tengamos más posibilidades de desarrollarnos, por ejemplo, si somos éticos de la virtud, uno podría pensar que de repente este país nos da muchos incentivos, a automejorarnos, ¿ya? Por ejemplo, recién ahora, por ejemplo, los profesores, tenemos una evaluación docente que de verdad está pensada en que el profesor mejore en su profesión. Y cómo te dicen para tener un incentivo para mejorar en tu profesión, bueno, te vamos a pagar más sueldo. ¿Ya? Eso tiene poco tiempo que está ocurriendo. Y aún así todavía tienen muchos problemas, de repente las mediciones son bien abstractas, de repente tenéis que hacer cosas que no son labores realmente pedagógicas y que realmente no mejoran en realidad la calidad de la enseñanza y que son altamente cuestionables, igual tenéis que hacerlo. Entonces de repente tú decís, bueno, pero ¿me estoy mejorando profesionalmente o solamente me están diciendo ya, para usted ganar más plata, tiene que hacer esta pega burocrática, que es cumplir estos criterios que le estamos poniendo, que son totalmente arbitrarios y que no tienen nada que ver con el proceso de enseñanza? ¿Ya? Entonces, también es importante, cuando uno piensa un horizonte político, un horizonte hacia el cual queremos ir, pensar sobre qué fundamento me paro. ¿Qué pienso yo acerca de qué es el bien de la mayoría? ¿Qué pienso yo acerca de cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos? ¿Cuáles son las responsabilidades de las personas? Es decir, ¿de qué manera son virtuosos? También, ¿qué pienso yo que es la felicidad? ¿Qué es que los hombres sean felices? La felicidad es algo tan personal que cada una de las personas va a ser feliz de una determinada manera, o vamos a considerar que hay una condición necesaria para considerar la felicidad, que es el placer, por ejemplo. Entonces, si yo tuviera, o sea, por ejemplo, si yo considerara que es necesario para la felicidad el placer, y yo en mi constitución nueva pongo que el Estado chileno va a garantizar que las personas puedan buscar su felicidad, el Estado chileno entonces no podría permitir gente que estuviera en condiciones que uno podría decir que son implacenteras o dolorosas.
¿cierto? Entonces el Estado chileno no podría permitir que haya alguien que le falte agua, porque si a alguien le falta agua, no tiene placer, ¿cierto? Porque está sediento, y en el fondo no puede ser feliz, pues. Y el Estado chileno está garantizando la búsqueda de la felicidad. Entonces tampoco puede haber gente que no tenga para comer. Y así, ¿ya? Entonces por eso es importante, las teorías éticas están muy relacionadas con las teorías políticas, y lo que nosotros vamos a empezar a ver desde ahora va a tener que ver ya con teorías ético-políticas. Vamos a empezar a hablar de la autonomía, vamos a empezar a hablar de las reglas autónomas, las reglas que uno mismo se da y las reglas que le dan otros. Y cómo es distinto eso, y cómo es diferente. ¿Ya? Cómo es distinto seguir las reglas morales a seguir las leyes, que es algo que hemos hablado desde antes, para que lo diferenciaran, pero en el fondo ahora vamos a ver las razones por las cuales esas cosas tienen que mantenerse distintas. Porque unas cosas son heterónomas, es decir, otro me da la regla, nomos es regla, hetero es otro, y otras son autónomas. Auto es yo, o sí mismo, y la regla me la doy yo mismo. Entonces, por ejemplo, pensemos esto. ¿Es una acción libre una acción que es heterónoma? Es decir, la regla me la dio otro que no soy yo. Pareciera que no. Pareciera que la libertad tiene que ver con la autonomía, con darse uno mismo sus propias reglas. ¿Ya? Entonces es todo un tema ahí bien complicado que después tiene que ver con la política, porque en el fondo la política habla de la libertad, habla de los derechos, y yo quiero que ojalá lleguemos a conversar también acerca de las fundamentaciones de los derechos humanos, que creo que es como súper importante, sobre todo con el proceso constituyente que se viene de ahora en adelante. Cuando nosotros votemos yo creo que muchos de ustedes en abril ya van a estar habilitados para votar, cuando nosotros votemos por nuestros delegados o convencionalistas o como les pongan a esas personas, tenemos que pensar en qué derechos quieren poner en la Constitución. Tenemos que, por lo tanto, saber más o menos qué es un derecho y cómo se constituye, y cuál es la funcionalidad, y cuál es su fin. ¿Ya? Y también tenemos que saber qué es la libertad, porque uno lo puede pensar como derecho, pero uno lo puede pensar que también la libertad es precedente a todo derecho. O puede ser que la libertad sea solamente un derecho que está atado a la vida. Entonces uno tiene que ver la ponderación entre derechos también ahí. Por ejemplo, siempre se habla así en Chile, hay derechos absolutos. ¿Ya? Y por ejemplo, la gente que es de derecha y muchos cristianos consideran que el derecho a la vida es absoluto y por eso se oponen al aborto. Porque en el fondo el derecho a la vida es un derecho primordial. Si no estáis vivos, no tenéis ningún derecho. ¿Cierto? Eso pensaría una persona de derecha. Pero hay otras personas que dicen, no, pero es que los derechos absolutos no existen porque no tiene sentido. Porque en el fondo cuando tú tenés una mujer que va a hacerse un aborto clandestino, está jugando con su vida. Puede ser que termine en una clínica donde le pongan una inyección que la deje durmiendo y le roben los órganos. Y la maten. Entonces tú decís, por no tener un derecho al aborto, porque consideramos la vida en abstracto como totalmente absoluta, como un derecho totalmente absoluto, dejamos que esa mujer muriera. Y por lo tanto, su derecho a la vida se vio dañado. ¿Ya? Todas esas cosas son súper complicadas y todas esas cuestiones se juegan en el ámbito jurídico, en el ámbito de la Constitución, en el ámbito de las leyes. Pero todo eso también tiene que ver con nuestras consideraciones de la libertad, de la felicidad. Entonces también quiero que veamos cómo se relaciona la moral con lo jurídico, la moral con la política. ¿Ya? ¿Hasta qué punto son semejantes y hasta qué punto empiezan a irse más allá de eso? ¿Ya? Entonces creo que puede ser interesante, no sé si a ustedes les parece, lo voy a enseñar igual si no les parece, así que es lo mismo, pero en el fondo espero que les guste y seguimos por ahí. Pues. Así que ahora, no sé, ¿alguna duda final para que vayamos cerrando? Respecto a los tópicos éticos, respecto a las teorías que se meten, respecto a necesario y suficiente, si es que a alguien no le quedó claro, etc. Gracias, Javier, qué bueno. Gracias, Pastel. Gracias, No hay Sofía. dudas, profe. Bacán. Bueno. No, porque... Pero entonces una muy buena evaluación de su parte, porque siempre les pregunto si tienen dudas y no tienen. O sea, digo, o yo soy un gran profesor,
o los chiquillos no me preguntan. Ya, qué bueno, Sofía. Ya, espero que todo el resto no se calle. Acuérdense que este es un dicho también antiguo, como es. En mi clase no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Ya? Así que, por favor, entiendo que el que calla otorga, así que las personas que no dijeron nada no tienen duda. Así que los veo en 2 semanas más. Espero que estén muy bien. Recuerden que esta clase la voy a subir a YouTube y avísenle a los compañeros que por alguna razón no se hayan podido meter. Que tengan buena mañana y buena semana. Hasta la próxima, pues, chiquillos. Chaito. Profe, Nos vemos, profesor. Chao, profe. Chao, chao. Sí. Salgan nomás, y ahora que soy un guaso nomás que. Ya, chaito. ¿Por qué no? Me voy.